Bienvenidos a Manuscrito hallado en una botella. Este espacio tiene la intención de ser un lugar de encuentro entre múltiples voces escritas. Recorreremos aquí algunos textos y pensamientos de distintos autores Que abordan la literatura, la filosofía, la historia, el cine el arte y otros campos. Por medio de este encuentro, queremos llegar al instante creador, y así comulgar fuera del tiempo, bajo las líneas y pensamientos profundos que escribieron algunas de las almas más nobles y sensibles de diferentes épocas y lugares. En el encuentro de hoy recibiremos a uno de los el pensadores juego más importantes y polémicos del siglo XX. tenemos como En el invitado encuentro un de hoy texto tendremos realmente una reseña maravilloso. cinematográfica extraída de Bienvenidos al encuentro número 10 de Manuscrito hallado en una botella. Esta es una ocasión muy especial que queremos iniciar enviando un cordial y caluroso saludo a aquellos que nos escuchan y comparten junto a nosotros estas valiosas lecturas. Saludos especiales a quienes nos han recomendado, a quienes nos han compartido y facilitado algunos de los textos aquí leídos. Asimismo, a quienes nos han escrito y con quienes hemos conversado en diferentes ocasiones. Gracias por sus críticas y elogios, pero especialmente muchísimas gracias por su tiempo. En el encuentro de hoy tenemos realmente un texto maravilloso como invitado, complejo, filosófico y riguroso. Se trata de Filosofía de la Redención del filósofo y poeta alemán Philipp Meinlander. Meinlander nace en 1841 en Offenbach, Alemania, y es reconocido por ser uno de los principales seguidores de la filosofía de Arthur Schopenhauer. Al igual que él, Meinlander ejerció una fuerte y notable influencia en las obras de pensadores como Friedrich Nietzsche, como Cioran y como Jorge Luis Borges. Meinlander fue un pesimista radical. Sostuvo entre sus principales tesis que el principio del tiempo corresponde a la muerte de Dios y de la espiritualidad. Este principio del tiempo es un devenir de Dios hacia el no ser. Es en realidad, como lo postula Meinlander, el suicidio de Dios. Meinlander también apoyó ideas como la virginidad y como el suicidio. Los postuló como medios para minimizar la creación de la vida y la creación y reproducción de nuevos sufrimientos. Filosofía de la Redención es una de las obras más mencionadas de este filósofo. Tras recibir la publicación impresa de su libro, decidió quitarse la vida. Dejó atrás una producción poética y filosófica. Después de su muerte, su hermana Mina Batz, quien también se suicidaría en 1891, se encargó de la publicación de parte de su obra. En ella incluía el segundo volumen de su libro más importante, publicado 10 años después de su muerte. También se incluye allí una extensa obra literaria que abarca diferentes géneros como la poesía, el drama, la novela y una autobiografía. En esta ocasión leeremos el capítulo 1 y 2 de su obra Filosofía de la Redención. Bienvenidos.
filosofía de la redención. Prólogo. En la filosofía, es decir, en la recta filosofía, solo es posible navegar cerca del litoral. La experiencia tiene que ser siempre visible. Quien deja que su barco tome solamente rumbo hacia el océano ilimitado, expide con su propia mano su sentencia de muerte como filósofo. La verdadera filosofía debe ser puramente inmanente, es decir, tanto su materia como su límite deben ser el universo. La filosofía tiene que explicar el universo a partir de principios que pueden ser reconocidos por cada hombre, y no puede ni invocar poderes transmundanos de los cuales no se puede saber nada en absoluto, ni poderes terrenales, cuya esencia no fuese reconocible por rasgo alguno. La verdadera filosofía no puede además sobrepasar al sujeto cognoscente y hablar de las cosas como si éstas mismas fuesen igual, como el ojo las ve o la mano las siente, independiente de la mirada de quien las observa o la mano de quien las palpa. El individuo exige, con más ahínco que nunca, el restablecimiento de su derecho que ha sido estropeado, pisoteado, pero que resulta inadmisible. La presente obra es el primer intento de otorgárselo plenamente. La filosofía de la redención es continuación de las doctrinas de Kant y Schopenhauer, además de ser confirmación del budismo y el cristianismo puro. Cualquiera de estos sistemas filosóficos es rectificado y completado por esta filosofía, la cual reconcilia además estas religiones con la ciencia. La filosofía de la redención fundamenta el ateísmo, no en una creencia cualquiera, sino como filosofía en el saber, y por esta razón queda el ateísmo por primera vez fundamentado de un modo científico. El ateísmo ingresará en el saber de la humanidad, pues ella misma está madura para ello. La humanidad ha alcanzado su mayoría de edad. Sobre el origen del universo. Tenemos solo un milagro, el surgimiento del universo. Mas el universo mismo no es milagroso, como ninguno de sus fenómenos. Tampoco contradice acción alguna en el universo las leyes del pensamiento. Desde el campo inmanente de este universo no podemos ir más allá de la multiplicidad. Como investigadores rectos que somos, ni siquiera en el pasado se puede destruir la multiplicidad, teniendo que permanecer, al menos, en la dualidad lógica. Sin embargo, la razón no desiste, haciendo hincapié reiteradamente sobre la necesidad de una unidad simple. Su argumento se basa en que para ella todas las fuerzas que nosotros consideramos de manera separada como fuerzas serían en el fondo idénticas por los motivos más profundos y por lo mismo no deberían ser separadas. ¿Qué se ha de hacer con este dilema? Lo claro es que la verdad no debe ser negada y el campo inmanente debe ser conservado en su completa pureza. Existe solo una salida. Nosotros nos encontramos ya en el pasado, por lo tanto, dejemos confluir ahora las últimas fuerzas hacia el campo trascendente, las cuales no podían tocar si no queríamos transformarnos en seres quiméricos. Esto es un campo pasado, acabado, decadente, y con él es también la unidad simple, algo pasado y decadente. Al haber fundido la multiplicidad en una unidad, hemos destruido ante todo la fuerza,
pues ésta solo tiene validez y significado en el campo inmanente, en el universo. De esto se desprende que no podamos formarnos representación alguna de la escena de la unidad precósmica, ni menos una noción de ella. No obstante, cuando la presentamos, sucesivamente todas las funciones y formas a priorísticas y todas las conexiones asimiladas por nuestro espíritu de un modo a posteriori, queda claro que esta unidad precósmica es totalmente incognoscible. Esta es la cabeza de Medusa frente a la cual todos se entumecen. En primer lugar, fallan los sentidos al servicio, pues estos solo pueden reaccionar ante la acción de una fuerza y la unidad no actúa como tal. Luego, el entendimiento se queda completamente inactivo. En el fondo, únicamente aquí tiene completa validez el dicho: el entendimiento se paraliza. No es capaz de aplicar su ley de causalidad, puesto que no existe una sensación. Tampoco puede utilizar sus formas, espacio y materia, pues falta un contenido para dichas formas. Luego se desploma la razón. ¿Qué debe componerla? ¿Para qué le sirve la síntesis? ¿Para qué le sirve su forma? El presente, que carece de un punto de movimiento real. ¿De qué le sirve a la razón el tiempo, el cual, para llegar a ser realmente algo, necesita de la sucesión real como soporte? ¿Qué puede iniciar la razón con la causalidad general en relación a la unidad simple, cuya tarea es asociar como efecto la acción de una cosa en sí, en cuanto causa, con la influencia que ejerce sobre otra? ¿Puede ahí la razón utilizar el importante vínculo comunitario, donde no está presente una confluencia simultánea de fuerzas distintas, una conexión dinámica, sino donde una unidad simple centra la atención en los ojos insondables de la esfinge? ¿De qué sirve finalmente la sustancia, la cual es sólo el sustrato ideal de la acción variada de muchas fuerzas? Y nada de ello nos permite reconocerla. Nosotros podemos, por lo tanto, definir la unidad simple solo negativamente, esto es, desde nuestro punto de vista actual, como inactiva, inextensa, indistinta, indivisible, simple, inmóvil, atemporal, eterna. Sin embargo, no olvidemos y mantengamos firme que esta unidad simple, enigmática y decididamente incognoscible se ha extinguido con su campo trascendente y no existe más. De hecho, el campo trascendente ya no está presente, pero retrocedemos con la fantasía hacia el pasado, hacia el comienzo del campo inmanente. De esta forma podemos figurarnos lo trascendente al lado del campo inmanente. Sin embargo, a ambos los separa un abismo, el cual no puede ser atravesado por medio alguno del espíritu. Solo una delgada hebra atraviesa el abismo sin fondo, esto es la existencia. A través de este delgado hilillo podemos transferir todas las fuerzas del campo inmanente al trascendente. Este peso es capaz de resistirlo. Sin embargo, tan pronto como han llegado las fuerzas al otro campo, también dejan de ser fuerzas para el pensamiento humano. El principio fundamental que nos es tan conocido y tan íntimo en el campo inmanente, la voluntad, y el principio secundario subordinado a ella, el espíritu, que también nos es tan íntimo, tal como la fuerza, pierden todo significado para nosotros en cuanto los hacemos pasar al campo trascendente. Estos principios pierden totalmente su naturaleza y se repliegan por completo de nuestro conocimiento. De este modo, estamos obligados a aclarar que la unidad simple no era ni voluntad ni espíritu,
como tampoco era una combinación particular de ambos. Así, perdemos los últimos puntos de referencia. En vano, presionamos las cuerdas de nuestro magnífico y primoroso aparato para conocer el mundo externo. Se fatigan los sentidos, el entendimiento y la razón. Inútilmente oponemos los principios voluntad y espíritu, encontrados en nuestra autoconciencia, cual espejo ante la enigmática e invisible esencia al otro lado del abismo, con la esperanza de que en ellos se revele, mas estos no reflejan imagen alguna. Pero tenemos también derecho a darle a esa esencia el conocido nombre que desde siempre ha denominado aquello que jamás ha logrado nombrar imaginación alguna, ni vuelo de la más audaz fantasía, ni pensamiento tan abstracto como profundo, ni temperamento sosegado y devoto, ni espíritu encantado y desligado del mundo. Dios. Sin embargo, esta unidad simple que ha sido, ya no existe más. Ella se ha fragmentado, transformándose su esencia absoluta en el universo de la multiplicidad. Dios ha muerto, y su muerte fue la vida del universo. Aquí yacen para los pensadores meditativos dos verdades que satisfacen profundamente al espíritu y exaltan al corazón. Tenemos primero un campo puro, inmanente, en el cual, detrás o sobre el cual, no habita fuerza alguna. Nombrémosla como querramos, como el director oculto de un teatro de muñecos, que los deja hacer como individuos unas veces esto, otras veces aquello. Luego nos sobreviene la verdad de que todo lo que es existía en Dios antes del mundo. Nosotros existíamos en Él. No debemos utilizar ninguna otra palabra. Si quisiéramos decir que vivíamos y nos movíamos en Él, sería errado, pues trasladaríamos las actividades de las cosas de este mundo a una esencia que era totalmente inactiva e inmóvil. Ya no estamos más en Dios, porque la unidad simple se ha destruido y muerto. Por el contrario, estamos en un universo de la multiplicidad cuyos individuos se han unido a una sólida unidad colectiva. Lo bello es el reflejo de la existencia precósmica, lo bueno de la fría sombra que al abochornado día de la vida le arroja el nirvana transmundano. De la unidad originaria ya hemos derivado con la mayor desenvoltura la conexión dinámica del universo. Del mismo modo, inferimos ahora de ella la funcionalidad del universo, la cual nadie razonable negaría. Nos detenemos ante la destrucción de la unidad en la multiplicidad, sin cavilar por qué y cómo se consumó la aniquilación. El hecho basta. La destrucción fue la obra de la unidad simple, su primera y última, su única obra. Toda voluntad presente obtuvo esencia y movimiento en esa obra unitaria, y por ello todo se entrelaza con el mundo, en el cual se caracteriza por ser continuamente funcional. Por último, infiramos el curso del desarrollo del cosmos indirectamente de la unidad originaria y directamente del primer movimiento. La desintegración en la multiplicidad fue el primer movimiento y todos los movimientos que le siguieron son únicamente su continuación, independientemente de que estos ocurran lejos unos de otros, de que se entrecrucen, de que aparentemente se enreden y nuevamente se desenreden. El destino del cosmos es el movimiento del universo.
resultado de las acciones constantes y continuas de la conexión dinámica de todos los individuos. Así devino Dios mundo, cuyos individuos están en continua interacción, dado que la conexión dinámica consiste no obstante en que cada voluntad individual actúa sobre el todo y experimenta la efectividad del todo. La efectividad no es sino movimiento. El destino, por lo tanto, no es otra cosa que el devenir del universo, el movimiento de la coyuntura órfica, el resultado de todos los movimientos singulares. La unidad simple existió, mas acerca de ella no podemos precisar de ningún modo. ¿De qué forma era esta existencia, este ser? Ello nos es completamente desconocido. No obstante, si queremos determinarlo con más detalles, entonces debemos valernos nuevamente de la negación y declarar que no tiene semejanza con ser conocido alguno, pues todo ser que conocemos es ser en movimiento, es un devenir, mientras que la unidad simple era inmóvil, estaba en absoluto reposo, su ser era superser. Nuestro conocimiento positivo de que la unidad simple existe no es afectado por eso, pues la negación no concierne a la existencia en sí, sino a la forma de existencia que nosotros no podemos hacer concebible. A partir de este conocimiento positivo, el hecho de que la unidad simple existió fluye de por sí otro importantísimo, que la unidad simple también debió tener una esencia determinada, pues cada existencia presupone una esencia y resulta del todo impensable que una unidad precósmica, pero en sí insustancial, hubiese existido, es decir, que hubiese sido nada. Sin embargo, no nos podemos hacer ni la más mínima representación de la esencia o esencia de Dios, como tampoco de su existencia. Todo lo que nosotros aprendemos y reconocemos en el mundo como esencia de la cosa singular está unido inseparablemente al movimiento, mientras Dios reposaba. Si queremos, pese a ello, determinar su esencia, solo podemos hacerlo negativamente y admitir que la esencia de Dios es para nosotros inacible, aunque en sí esta esencia divina era una superesencia totalmente determinada. De igual modo, nuestro conocimiento positivo, que la unidad simple tuvo una esencia determinada, no es afectado en lo absoluto por esta negación. Hasta aquí está todo claro, pero pareciera también que la sabiduría humana tuviese aquí un final y la desintegración de la unidad en la multiplicidad fuese simplemente insondable. A pesar de todo, no estamos en una situación de completo desamparo. Nosotros sabemos que la desintegración de la unidad en la multiplicidad, de la transición del campo trascendente al inmanente, de la muerte de Dios y del nacimiento del universo, estamos frente a una obra, la primera y única obra de la unidad simple. Al campo trascendente le siguió el inmanente. Ha llegado a ser algo que antes no era. ¿No debería existir aquí la posibilidad de desentrañar la obra misma sin volvernos fantasiosos y dejarnos llevar por miserables quimeras? Debemos ser realmente cuidadosos.
Sin duda, nos encontramos frente a un acontecimiento que no podemos entender de otra manera sino como una obra. Tenemos también pleno derecho a llamarlo de esa forma, pues estamos aún completamente inmersos en el campo inmanente, el cual no es otra cosa que esta obra misma. Cuestionando, sin embargo, qué factores crearon esta obra, abandonamos el campo inmanente y nos encontramos ante el océano ilimitado de lo trascendente, el cual nos está vedado, pues toda nuestra capacidad cognitiva se paraliza en él. En el campo inmanente nos resulta siempre conocidos los factores en sí de cualquier obra en el universo. Por un lado tenemos cada vez una voluntad individual de carácter totalmente definido y por el otro un motivo suficiente. Si quisiéramos ahora utilizar en la presente pregunta este hecho indiscutible, deberíamos simplemente denotar el universo como una obra que ha surgido de una voluntad e inteligencia divinas. Es decir, nos pondríamos en la más completa contradicción con los resultados de la filosofía inmanente, pues hemos encontrado que la unidad simple no era ni voluntad ni espíritu, como tampoco una mezcla de ambos, o parafraseando a Kant, haríamos principios inmanentes de la manera más arbitraria y sofística, constituyentes del campo trascendente, el cual toto genere es distinto del inmanente. Con todo, aquí se nos abre de una vez una salida, la cual podemos utilizar sin dudar. Como hemos dicho, estamos ante una obra de la unidad simple. Si quisiéramos simplemente calificar esta obra como un acto de voluntad motivado, al igual que todas las obras que nos son conocidas en el universo, entonces no seríamos fieles a nuestro oficio. Traicionaríamos la verdad y nos convertiríamos en ingenuos soñadores, porque no podemos atribuirle a Dios ni voluntad ni espíritu. Los principios inmanentes, voluntad y espíritu, no podemos definitivamente llegar a transferirlos a la esencia precósmica. No debemos hacerlos principios constitutivos para deducir la obra. En cambio, podemos hacer de los mismos voluntad y espíritu, principios reguladores para el simple enjuiciamiento de esta obra, es decir, podemos intentar esclarecer el origen del universo, concibiéndolo como si hubiese sido un acto de voluntad motivado. La diferencia salta de inmediato a la vista. En el último caso, juzgamos solo de forma problemática, en analogía con los hechos de este universo, con una arrogancia exacerbada, sin entregar juicio apodíctico alguno sobre la esencia de Dios. En el primer caso, en cambio, se sostiene sin más que la esencia de Dios habría sido como la del hombre, una unión inseparable entre voluntad y espíritu. Si se afirma esto, se expresa veladamente y se nombra la voluntad de Dios voluntad potente, voluntad inactiva en reposo, y se designa el Espíritu de Dios espíritu potente, inactivo en reposo. Siempre se ofende con los resultados a la recta investigación, pues con la voluntad se inicia el movimiento y el espíritu es voluntad segregada con un movimiento singular. Una voluntad en reposo es una contradictio in adjecto y conlleva el estigma de una contradicción lógica. Conforme a esto, no andamos por un camino prohibido cuando concebimos la obra de Dios como si hubiese sido un acto de voluntad motivado, y por consiguiente le atribuimos a la esencia de Dios de un acto ligero y solo para juzgar su obra, voluntad y espíritu. ¿Qué hemos de atribuirle voluntad y espíritu
y no solamente voluntad, está claro, pues Dios estaba en una soledad absoluta y nada existía junto a él. De afuera no podía, por consiguiente, ser motivado por nada, sino solo por sí mismo. En su autoconciencia se reflejaron únicamente la esencia y su correspondiente existencia, nada más. De esto se desprende con obligatoriedad lógica que la libertad de Dios, liberum arbitrium indifferentiae, pudo hacerse válida solo a través de una única elección particular, a saber, permanecer como era o no ser. Ciertamente tuvo también la libertad de ser distinto, pero en todas las direcciones de este ser distinto debió permanecer la libertad latente, porque no podemos concebir ningún ser más acabado y mejor que el de una unidad simple. Por tanto, a Dios le quedó solo una acción posible y ciertamente fue libre, dado que Él no estaba bajo ningún tipo de coacción, pues del mismo modo en que bien pudo prescindir de ésta, pudo ejecutarla, es decir, entrar en la absoluta nada, en el nihil negativum, a saber, exterminarse completamente, dejar de existir. Ahora bien, si esta fue su única obra posible y nosotros, por el contrario, estamos ante una obra completamente distinta, el universo, cuyo ser es un constante devenir, así se nos plantea la pregunta: ¿por qué Dios no se deshizo de inmediato en la nada si no quiso ser? Ustedes deben adjudicarle omnipotencia, pues su poder era ilimitado. En consecuencia, si Él no hubiese querido ser, tendría así que haberse exterminado de inmediato. En lugar de esto, surgió el universo de la multiplicidad, un universo de lucha, lo cual es una manifiesta contradicción. ¿Cómo quieren resolverla? Sobre esto hemos en primer lugar de responder. Por un lado, es sin duda lógico constatar que a la unidad simple le fue posible realizar solo una acción, exterminarse por completo. Por otro lado, este universo prueba que esta acción así no ocurrió. Sin embargo, esta contradicción puede ser únicamente aparente. Ambas acciones, tanto la única lógica posible como la real, deben estar unidas en su fundamento. ¿Pero cómo? Está claro que ambas solo pueden aunar si se puede probar que debido a algún obstáculo el exterminio inmediato de Dios fue imposible. Hemos de buscar por consiguiente el obstáculo. El asunto expuesto arriba menta así: debéis adjudicarle a Dios omnipotencia, pues su poder era ilimitado. Esta frase es, no obstante, falsa en su generalidad. Dios existió solo, en absoluta soledad, y en consecuencia es correcto sostener que por nada externo fue limitado. Su poder era, en este sentido, omnipotente, dado que nada situado fuera de él lo limitó. Sin embargo, su poder no era omnipotente ante sí, o en otras palabras, su poder no podía destruirse por sí mismo. La unidad simple no pudo dejar de existir por sí misma. Dios tuvo la libertad de ser como quiso. Sin embargo, no fue libre de su esencia determinada. Dios tuvo la omnipotencia de ejecutar su voluntad y de ser de cualquier forma, pero no tuvo el poder de no ser al mismo tiempo. De alguna manera, la unidad simple tuvo el poder de ser diferente a como fue, pero no tuvo el poder súbitamente de no ser en absoluto.
En el primer caso, permaneció en el ser. En el último caso, no debió ser, por cuanto era su propio obstáculo. Pues si bien no podemos desentrañar la esencia de Dios, sí sabemos, no obstante, que era una superesencia y que esta determinada superesencia, reposando en un determinado superser, no pudo por sí misma, como una unidad simple, no ser. Este fue el obstáculo. Los teólogos de todos los tiempos le han otorgado a Dios irreflexivamente el predicado de omnipotencia, es decir, le atribuyeron el poder de ejecutar todo lo que quiso. Al hacerlo, ninguno de ellos pensó en la posibilidad de que Dios también pudiera querer devenir Él mismo en una nada. Esta posibilidad no fue jamás barajada por nadie, más cuando uno considera seriamente esta posibilidad, se da cuenta de que en este único caso la omnipotencia de Dios limita justamente consigo misma, es decir, que no tuvo ninguna omnipotencia en contra de sí. La obra de Dios, la desintegración en la multiplicidad, se representa en lo sucesivo como la realización del acto lógico de la decisión de no ser. O en otras palabras, el universo es el medio para lograr el objetivo de no ser. Y el universo, en verdad, es el único medio posible para alcanzar este fin. Dios reconoció que únicamente podía transitar a través del devenir de un universo real de la multiplicidad desde el superser hacia el no ser, y esto solamente a través del campo inmanente, el universo. Por cierto, si no estuviese claro que la esencia de Dios fue el obstáculo de sí para desvanecerse de inmediato en la nada, de ninguna forma nos podría inquietar este desconocimiento. Simplemente tendríamos entonces que postular un obstáculo irreconocible en el campo trascendente, pues además, en el campo únicamente inmanente resultará convincente para cualquiera que el cosmos se mueve efectivamente del ser al no ser. Las preguntas que aún se podrían formular aquí, a saber, ¿por qué Dios no quiso antes no ser y por qué en realidad ha preferido el no ser frente al superser? Son preguntas que carecen de todo significado, pues en lo concerniente a la primera, el concepto antes resulta ser temporal, es decir, está desprovisto de todo y cada sentido en la eternidad, y en lo referente a la última, la obra misma del universo la responde satisfactoriamente. Debe haber ganado preferencia el no ser frente al superser. De lo contrario, Dios no lo habría elegido en su sabiduría suprema. Y con mayor razón si se consideran los tormentos de las consabidas ideas más sublimes y aquellos de los animales que nos son más cercanos como los del ser humano, pues tan solo estos tormentos representan el alto precio para poder lograr el no ser. Hemos atribuido transitoriamente tanto voluntad como espíritu a la esencia de Dios, y hemos considerado su obra como si hubiese sido un acto motivado por la voluntad a fin de lograr un principio regulador del simple enjuiciamiento de la obra. Por esta vía hemos logrado el objetivo y la razón especulativa puede estar satisfecha. No debemos, sin embargo, abandonar nuestro punto de vista particular entre los campos inmanente y trascendente. Pretendemos de los delgados hilillos de la existencia sobre el principio abisal que separa a ambos campos, para pisar nuevamente sobre la base firme de la experiencia, sobre el universo sólido, antes de volver a declarar con fuerza que la esencia de Dios no ha sido ni una unión entre voluntad y espíritu como la del ser humano, ni tampoco un entrelazamiento entre ambos.
Por este motivo, jamás un espíritu humano podrá llegar a desentrañar el verdadero origen del universo. Lo único que podemos y debemos hacer, de cuya potestad hemos también hecho uso, es abrirnos al acto divino en analogía con las obras en el universo. No obstante, consideramos siempre y sin perder nunca de vista el hecho de que vemos a través de un espejo de manera borrosa una palabra y nos armamos un acto poco a poco según nuestra comprensión, el cual como acto homogéneo de una unidad simple nunca podrá llegar a ser captado por el espíritu humano. Sin embargo, el resultado de la composición poco a poco nos satisface. No olvidemos tampoco que podríamos de igual modo estar satisfechos si se nos hubiese negado reflejar oscuramente la obra divina, pues el campo trascendente y su unidad simple han desaparecido sin dejar rastro en nuestro universo, en el cual solo existen voluntades individuales y alrededor otras de las cuales no existe nada más, tal como previo al universo solo existió la unidad simple. Y este universo es tan amplio que responde, consultado con rectitud, de forma tan precisa y clara que el pensador sensato se aparta con alivio del océano ilimitado y con placer consagra su completa fuerza espiritual al acto divino, al libro de la naturaleza que siempre se encuentra abierto ante él. Antes de seguir avanzando, debemos resumir los resultados. Primero, Dios quiso el no ser. Segundo, su esencia fue el obstáculo para la entrada inmediata en el no ser. Tercero, la esencia tuvo que desintegrarse en un mundo de la multiplicidad, cuyos individuos tienen todos el afán de no ser. Cuarto, en este afán se obstaculizan mutuamente, luchan los unos contra los otros y debilitan de esta forma su fuerza. Quinto, la completa esencia de Dios transitó al mundo de forma transformada, como una determinada suma de fuerza. Sexto, el mundo completo, el universo, tiene una meta, el no ser, y la logra mediante el continuo debilitamiento de la suma de sus fuerzas. Cada individuo será llevado a través del debilitamiento de su fuerza en su proceso evolutivo hasta el punto en que su afán de alcanzar el exterminio pueda cumplirse. Tengo en mi obra un solo milagro. He enseñado el origen del universo y he extraído de este milagro todo lo abominable. A través de ello, el universo mismo ha quedado libre de milagros, divino sin excepción, en algo razonable, sin que detrás o en él radicara una unidad simple que genera aquellos actos milagrosos que nos relatan de forma tan sentimental. La ley universal del debilitamiento de la fuerza. Heráclito sostuvo que el conflicto es el padre de todas las cosas. Yo añado, no puede existir en absoluto suficiente fricción en el universo.
El movimiento del cosmos es el movimiento del superser al no ser. Sin embargo, el universo es la desintegración de la multiplicidad, es decir, en individualidades egoístas dispuestas unas en contra de otras. Solo en esta lucha de esencias, que antes eran una unidad simple, puede ser destruida la misma esencia originaria. La desintegración fue la primera obra, el comienzo del movimiento mencionado, y queda convenido que el universo y su constitución han de enlazarse con el único cabo que se alza del campo trascendente al inmanente, la existencia asociada como una esencia. Para esta esencia fue necesario el proceso, de lo contrario hubiese sido superfluo. El movimiento del universo es, por consiguiente, en relación a la primera desintegración en la multiplicidad, movimiento del ser originario, inconcebible para nosotros, es decir, movimiento del ser relativo a través del ser real, al absoluto no ser. Y es que este movimiento no pudo ser distinto, tuvo que ser como es, su esencia, no pudo ser de otra forma, ni mayor ni menor. El primer movimiento y el origen del universo son uno y lo mismo. La formación de la unidad simple en mundo de la multiplicidad, la transición del campo trascendente al inmanente fue precisamente el primer movimiento. Todos los movimientos consecutivos fueron solo continuación del primero, es decir, no pudieron ser otra cosa que una nueva desintegración o ulterior fragmentación de las ideas. Esta ulterior desintegración pudo manifestarse en los primeros periodos del universo únicamente mediante la división real de la materia simple y sus conexiones. Cada fuerza química simple tuvo el afán de expandir su individualidad, es decir, cambiar su movimiento. Sin embargo, chocó con todas las otras que poseían el mismo afán, y así surgieron las más temibles luchas de las ideas entre sí, en estados de máximo ímpetu y agitación. El resultado fue siempre un enlace químico, es decir, la victoria de la fuerza más potente sobre una más débil y el ingreso de la nueva idea en la lucha interminable. La aspiración de la unión tendía en primer lugar a preservarse, luego, si era posible, a expandir nuevamente su individualidad. Sin embargo, a ambas aspiraciones le hacían frente por todos lados otras ideas para romper en primer lugar el enlace y luego para unirse con las ideas divididas. En el curso de esta contienda perpetua de las ideas imperecederas, las cuales subyacen a todas las conexiones, se formaron los astros, de los cuales nuestra Tierra poco a poco maduró para la vida orgánica. Si detenemos aquí el desarrollo y consideramos a los individuos presentes y a sus estados como productos finales, se nos impone de inmediato la pregunta: ¿qué ha ocurrido? Todas las ideas que componían nuestra Tierra en aquellos tiempos se encontraban en la ardiente neblina originaria que sustenta la teoría de Kant y de Laplace. Allá hubo una lucha salvaje de gases y vapores, el caos. Acá un cuerpo celeste cerrado con una corteza sólida, cuyas cavidades llenaba un mar caliente, y sobre todo ello una atmósfera de vapores y brumas que contenían ácido carbónico. ¿Qué ha sucedido? O mejor aún, son las voluntades individuales de las cuales está conformada esta Tierra suspendida en el devenir, las mismas que rotaban en ardiente nebulosa originaria? Por supuesto. La conexión genética está presente y seguirá siendo la esencia de cualquier individualidad tal como era en el origen del universo. No, su fuerza ha cambiado, ha perdido intensidad, se ha debilitado. Esta es la gran verdad que enseña la geología. Un gas es, de acuerdo a su esencia e impulso más íntimos, más fuerte que un líquido, y más fuerte que un cuerpo sólido. No olvidemos que el universo posee una esfera de fuerza finita,
Por lo tanto, ninguna idea cuya intensidad disminuya puede nuevamente llegar a ser potenciada sin que otra idea debilite su fuerza. No obstante, un fortalecimiento es posible, pero siempre a expensas de otra fuerza, o en otras palabras, cuando en la lucha de las ideas inorgánicas una de ellas es debilitada, se debilita la suma de fuerzas objetivas en el cosmos, y para esa merma no existe compensación, pues el universo es justamente finito y entró en vigor con una determinada fuerza en la existencia. Ahora bien, si asumimos que nuestra Tierra llegase alguna vez a explotar y se dispersara como el planeta entre Marte y Júpiter, podría sin duda volver a fundirse por completo la sólida corteza terrestre y evaporarse todo líquido, pero a expensas de las ideas que entregan el estímulo para ello. A pesar de que aparentemente la Tierra vuelve al estado más intenso por tal revolución, se debilita en general como una determinada suma de fuerzas. Y si hoy cesaran los violentos procesos en el Sol, y debido a eso todos los cuerpos de nuestro sistema solar se fundieran nuevamente en él, y el Sol y los planetas ardieran en un enorme universo en llamas, así es como han pasado las fuerzas que constituyen el sistema solar, a juzgar por su apariencia, a un estado de mayor excitación, pero a expensas de la fuerza total que se conserva en nuestro sistema solar. Nada diferente ocurre hoy en el reino inorgánico. Las ideas luchan continuamente unas contra otras, se generan sin cesar nuevas uniones que son divididas a su vez con violencia. Sin embargo, las fuerzas divididas se unen enseguida con otras, en parte forzando o en parte forzadas, y el resultado es también aquí el debilitamiento de la fuerza. Ello a pesar de que no exista evidencia hoy, debido al lento desarrollo y a que se escape de la percepción sensorial. En el reino orgánico ha dominado desde el instante de su origen en adelante e impera enteramente la desintegración en la multiplicidad como continuación del primer movimiento. El afán de cada organismo está dirigido únicamente a conservar su existencia y siguiendo este impulso, por un lado lucha por su existencia individual y por otro se ocupa mediante la procreación de conservarse después de la muerte. Resulta claro que tanto esta creciente dispersión como la consecuente lucha por la existencia, cada vez más intensa y más terrible, tienen que tener el mismo resultado que el de la lucha en el reino inorgánico, a saber, el debilitamiento de individuos. Aquí solo aparentemente se opone el hecho de que el individuo más fuerte, en el sentido más amplio, resulta vencedor en la lucha por la existencia y el más débil pierde, pues suele triunfar siempre el más fuerte. Sin embargo, en cada nueva generación los individuos más fuertes se vuelven menos fuertes y los más débiles se tornan más débiles que sus antecesores. Como es la geología para el reino inorgánico, así lo es la paleontología para el reino orgánico. La fuente revelante que está fuera de toda duda y de la cual esta verdad es extraída. En la lucha por la existencia, los individuos ciertamente se perfeccionan y ascienden siempre a grados más altos de organización, pero junto a esto se debilitan. Esta verdad se impone a todo quien examine los escritos y al hacerlo establezca comparaciones con nuestras actuales plantas y animales. La escritura solo puede enseñar esto, pues informa acerca de sucesiones de eventos extraordinariamente largos, o dicho en forma subjetiva, informa sobre los cambios en periodos inconcebiblemente largos. Lo anterior ocurre debido a que integra partes finales con iniciales de series de sucesos muy vastos, y a través de ello puede dejar de manifiesto la diferencia. Contemplar directamente el debilitamiento no es posible.
Sin embargo, solo en la política, como veremos más adelante, es posible constatar el debilitamiento de los organismos sin tener que penetrar en el mundo primitivo e invocar a la paleontología. En la física no podemos dar la prueba directa y nos debemos conformar por la vía indirecta, el haber encontrado en la escritura petrificada de la corteza terrestre la gran ley del debilitamiento de los organismos. Así vemos, tanto en el reino orgánico como en el inorgánico, un movimiento fundamental, la desintegración en la multiplicidad, y en todas partes, como primera consecuencia, se produjo la disputa, la lucha, la guerra, y como segunda consecuencia, el debilitamiento de la fuerza. Sin embargo, tanto la desintegración en la multiplicidad como ambas consecuencias son, desde todo punto de vista, mayores en el reino orgánico que en el inorgánico. Hemos visto que solo una gran ley dominó la naturaleza desde el principio, la misma que la domina y la dominará hasta su aniquilación total, la ley del debilitamiento de la fuerza. La naturaleza envejece. Quien habla de una eterna juventud de la naturaleza, al menos expresémonos lógicamente en forma correcta y digamos infinita, juzga como el ciego los colores y se sitúa en el grado más bajo del conocimiento. Bajo el dominio de esta gran ley se encuentra todo el universo, incluyendo también al ser humano. Él es, en su fundamento más profundo, voluntad de morir, pues las ideas químicas que constituyen su tipo, las cuales se han conservado desde su apariencia hasta su retiro, quieren la muerte. No obstante, ya que dichas ideas solo pueden alcanzar a través del debilitamiento, sin existir otro medio más eficaz para esto que el deseo de la vida, se antepone el medio en forma demoníaca al propósito, la vida a la muerte, y así el ser humano se muestra como pura voluntad de vivir. Pues bien, entregándose solamente a la vida, siempre hambriento y ávido de vida, obra en interés de la naturaleza y al mismo tiempo en el propio, pues él debilita la suma de fuerzas del cosmos y al mismo tiempo las de su tipo, las de su individualidad, que al ser idea singular solo tiene semi-autosuficiencia. Él se encuentra en el camino de la redención. De esto no puede existir duda alguna, pero es un curso largo, cuyo final no es visible. Al contrario, quien se aferra a la vida con miles de brazos, con la misma necesidad que la del hombre bruto y que tuvo que apartarse de ella, es rebasado por el claro y frío conocimiento del objetivo antes que del medio, de la muerte antes que de la vida. También él actúa en interés de la naturaleza y en el suyo propio. No obstante, debilita de un modo más efectivo tanto la fuerza de sumas del cosmos como también las de su tipo. Es quien disfruta en vida la dicha de la paz del corazón y encuentra en la muerte la aniquilación absoluta, lo cual anhela todo en la naturaleza. Él transita lejos de la amplia calle de las huestes de la redención, en la breve senda de la redención. Ante él yace la altitud en luz dorada, él la ve y la alcanza. Por consiguiente, el primero alcanza el objetivo a través de la afirmación de la voluntad de vivir, a lo largo de un camino oscuro y pesado, en el cual la aglomeración es espantosa, donde todos empujan y son empujados, y éste alcanza el mismo objetivo a través de la negación de la voluntad por una clara senda que solo al principio resulta ser escabrosa y empinada, pero que luego es plana y espléndida, donde no existe aglomeración, ni griterío, ni llanto. No obstante, el primero alcanza la meta tan solo después de un tiempo indeterminado, durante el cual vive siempre insatisfecho, alarmado, preocupado y atormentado.
mientras que éste se apodera del objetivo al final de su trayectoria individual, a lo largo de la cual está libre de cuidados, preocupaciones y tormento, viviendo en la más profunda paz del alma, en la serenidad más imperturbable. Y el primero continúa arrastrándose con dificultad, siempre cohibido, queriendo avanzar sin poder lograrlo, y asciende como transportado por un coro de ángeles. Y dado que no puede apartar su vista de los destellos de la altura y se pierde en la contemplación, así llega al objetivo sin saber cómo lo hizo. El principio parecía tan distante, ahora ha sido alcanzado. Por lo tanto, ambos quieren lo mismo y ambos lo logran. La diferencia radica únicamente en la naturaleza de su movimiento. Aquí vemos que la voluntad ha de ser más que la absoluta forma vacía e independiente de la representación, es decir, tiene que ser una temible energía ciega, una fuerza que quiere algo, sin embargo, no puede conseguir de inmediato lo deseado, puesto que se obstaculiza a sí misma, y este único deseo es la muerte absoluta. La fuerza podría alcanzar todo lo demás de un modo inmediato, menos su propio exterminio. Por ello, esta fuerza debe ser amortiguada a través del proceso del universo. La energía, es decir, la fuerza que conlleva sin representación su meta en sí, dirección de la acción, esta voluntad de morir, se acerca cada vez más a su objetivo cuanto más es debilitada. Y de pronto surge sentido en el universo. La ley del debilitamiento de la fuerza es la ley del cosmos. Para la humanidad significa la ley del sufrimiento.